esta hora quiero agradecer los diferentes comentarios que me han dejado en el canal. Así que para mí es satisfactorio porque eso me dice que el mensaje está llegando y me da ánimo para seguir adelante. Gracias también a aquellos que se han suscrito al canal. De esa manera pues colaboran con el ministerio. También pues agradeceré sus oraciones para que el Espíritu Santo sea que dirija toda la programación. Así que vamos ya entrando al núcleo del libro de Daniel. Para mí el capítulo 8, el verso 14, es, diría yo, el núcleo de este libro. Pero el personaje principal y realmente es el capítulo 7, allí el verso 13. Allí hemos hablado del Hijo del Hombre. Ya hemos identificado los diferentes símbolos, pero de nada nos sirve conocer toda la profecía, todo el significado de la profecía, como te he mencionado antes, si dejamos de lado nuestro personaje central, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora quiero hacer un paréntesis para hablarte de ese personaje central, no solamente del libro de Daniel, sino de toda la Biblia. Allí el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 9, el verso 6, nos dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Así que en estos momentos de dificultades, de angustia, noticias a veces que no son muy alentadoras, podemos tener la certeza de que el príncipe de paz mora en nuestros corazones. Y él dice allí en su palabra: en mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Así es que él nos dice allí que no tengamos miedo, que confiemos en él. En el libro de San Mateo, en el capítulo 3, hay una historia muy interesante. Posiblemente muchos ya la hayan oído. Allí habla de Nicodemo. Dice que había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que este hombre vino a Jesús de noche. Y realmente el hecho de que él viniese donde Jesús de noche, él no quería que lo viesen hablando con este carpintero, podríamos decir, sin reconocimiento, sin nombre. Así es que él, cuidando su reputación, viene de noche donde Jesús. Ahora, lo que me llama la atención es que él allí le dice, cuando su saludo hacia Jesús es Rabí, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer la obra que tú haces si no es a Dios con él. Así es que es interesante que él le está dando un saludo que se le daba, o un título que solamente se le daba a aquellos maestros de la ley. De esa manera está él saludando a Jesús. Sin embargo, Jesús se va directamente a la necesidad de Nicodemo. El Señor conoce todas las cosas. En el capítulo 2, al final ahí en el verso 25, te das cuenta que Jesús conoce a todo nuestro ser, conoce nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo se va directamente y le dice cuál era la necesidad de Nicodemo. Le dice: cierto de cierto te digo, si no naciere de nuevo, no verá el reino de los cielos. Así que ahí entra en un análisis, en una conversación. Pero vemos allí en el verso 12, donde Jesús le dice a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si te dijese las celestiales? Así es que allí Nicodemo, conociendo y siendo un maestro de la ley, pues le dice a Jesús que no entiende. Sin embargo, el Señor le dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que ha venido del cielo. Me llama la atención lo que dice en el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Está hablando de un acontecimiento que sucedió allí. Si va al libro de Números, el capítulo 21, te das cuenta que el pueblo, por su incredulidad, pues murmura contra Dios y contra Moisés. Y le vinieron serpientes ardientes, serpiente peligrosa, venenosa. Y la persona que era mordido por esta serpiente realmente moría. Pero el pueblo va donde Moisés y Dios le dice a Moisés que levantara una serpiente en un lugar alto. Y la persona, no importa que ya tuviese los ojos vidriosos ya para morirse, si confiaba y miraba a la serpiente con fe, la persona era sanada. Hay una historia interesante, la puede ver allí. Así es que se queda Dios, en nuestro Señor Jesucristo, le dice allí a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo, podemos decir que se fue con esta interrogante, pero Nicodemo fue todo el tiempo un discípulo secreto de Jesús. Si te vas allí al libro más adelantito, al libro de San Juan, en el capítulo 7, el verso 51 al 52, te das cuenta que en una ocasión iban a juzgar a Jesús antes de tiempo. Nicodemo le dijo, pero juzgan nuestras leyes. Nuestras leyes juzgan a una persona sin primero oírlo. Así es que le dicen a Nicodemo, lo regañaron, podemos decir, ¿crees tú también en él? ¿Ha salido algo bueno de Nazaret? Y así sucesivamente, Nicodemo fue un discípulo secreto de Jesús, aunque no entendía o no entendió directamente qué el Señor le había querido decir en ese momento. Así es que cuando analizamos más adelante sobre la serpiente o el Señor levantado, dice el apóstol Pablo que es maldito todo aquel que es clavado en un madero. Así que Jesús pagó la condenación. Fue como una persona despreciada. Incluso el libro de Isaías lo dice. Como Jesús por nosotros estuvo dispuesto a morir en una cruz. Y si lee allí el apóstol Pablo, allí en la carta a los Corintios, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta su pecado. Así que Jesucristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los pecados al ser humano. Así que realmente es una bendición lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, porque el pecado que debió caer sobre ti, sobre mí, Él lo cargó en la cruz del Calvario. Así es que por eso dice el apóstol Pablo más adelante allí en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, el verso 5, él dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo Dios no tomó como cosa preciosa ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la condición de hombre, y estando en condición de hombre, murió la muerte de cruz. Una muerte vergonzosa, una muerte que eran para los peores criminales, una muerte que no era una vergüenza solamente para el reo, sino que era para toda la familia. Morir en una cruz no era solamente el dolor de morir en la cruz, era un acto vergonzoso. Y nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a bajar tan bajo para redimirte a ti. Por eso dice allí en el capítulo 43, el verso 5 dice, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación. Dice el verso 7, todo lo llamado de mi nombre, para gloria mía lo he llamado y lo hice.
Dios te ha hecho para su gloria y para su honra. Tú no eres cualquier cosa. Posiblemente las personas te han hecho creer que tú no vales mucho para Dios, o que tú no vales mucho como persona. Tal vez tu matrimonio, tal vez en el trabajo, no importa. Posiblemente alguien te haya hecho creer que tú no vales mucho, pero Dios te ha hecho para su gloria y para su honra. Y dice allí: he aquí que yo hago camino nuevo, pronto saldrá la luz, no lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Sí, el Señor está dispuesto a hacer grandes cosas contigo. Él quiere transformarte, Él quiere darte una vida nueva, Él quiere darle valor a tu existencia. Él te creó y te redimió. Y si tú no valieses, si tu precio no fuese tan alto, Dios no hubiese enviado a su Hijo a una misión tan arriesgada y tan difícil. Tú vales mucho para Dios. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa en el reino de los cielos. Por eso, allí de San Lucas, ¿no? Evangelio según San Lucas, hay una historia muy interesante. Un hijo se fue de la casa. Un hijo le dijo a su padre: dame la herencia. Sin embargo, ese hijo estuvo allí viviendo perdidamente. Regresó oliendo a cerdo, sucio. Y él preparó un discurso para presentarse donde su padre, para ver si el padre tenía misericordia. Pero qué sorpresa no se llevó. El padre estaba velando. Cuando él ve a su hijo que viene de regreso, el padre corre. El padre se abraza a su hijo. Y allí dice que manda matar el becerro más gordo. Allí dice que manda ponerle calzado, ropa nueva, traje, un anillo que era símbolo de realeza. Si tú vales mucho para Jesús, tú eres un príncipe en el reino de los cielos. Él te ama como la niña de tus ojos. Así que yo quisiera que tú entiendas en esta hora que tu valor es infinito. Dice el apóstol Pablo que nuestra salvación no se pagó con oro o con plata, con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de su Hijo amado, Cristo Jesús. Así es que en esta hora es mi deseo y oración que tú entiendas que Jesús lo dio todo, que el cielo lo dio todo para tu redención. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga en esta hora. Nos veremos la próxima semana. Bendiciones.